El tema de hoy se llama la plenitud europea y lo vamos a delimitar las últimas décadas en Europa, cómo están las condiciones políticas, sociales, culturales y económicas y cómo prácticamente el siglo XIX cierra en el continente y vamos a rematarlo, vamos a cerrar esa parte de la plenitud europea en el año de 1914. Entonces vamos a delimitar de 1870 a 1914. Voy a estar diciendo varias fechas con varias ideas. Bien, la primera sería, si nos ubicamos en el año de 1900, vamos a ver que la población total del planeta se estimaba de 1.600 millones de habitantes, mientras que la población europea son 400 millones. ¿Qué es la población europea? Inglaterra, Francia, Portugal, Alemania, Bélgica, Italia, España y Holanda. Entonces vemos que en ese año de 1900 las cifras, los datos duros, como dicen, vamos a centrarnos que la producción industrial 70% la hacían los europeos. El comercio europeo representaba el 60% del total y los capitales también europeos suponían para ese año de 1914 el 90% del total de las inversiones del planeta. Es decir, con estas cifras, estos datos duros, pues vemos que los países europeos son obviamente poderosos, desarrollados y prácticamente imponen las reglas en el planeta. Estos años de 1870 a 1914 de muchas maneras marcaron el apogeo de lo que algunos historiadores llaman la civilización europea. Como también en esos años se da la segunda revolución industrial, donde pues van a aparecer mucho mejores máquinas debido a la revolución en la producción del acero, la aparición de la electricidad, y entonces el sector químico también se desarrolla, donde vemos que con esos tres componentes se perfeccionan los tranvías, hay más comunicaciones, hay estructuras básicas también de las economías europeas, en donde la oferta de bienes de consumo van a cambiar para siempre las conductas de las personas, la vida cotidiana, y por lo tanto hay una mejora grande en el nivel de vida. Vemos también entonces que la aplicación del acero a las fábricas, se van a construir puentes, edificios, estaciones de ferrocarril, barcos, material para los trenes, máquinas, motores, en fin, va a haber un gran desarrollo en los transportes que se van a tender más de 100.000 kilómetros de líneas ferroviarias solamente en Europa en ese tiempo. Y obviamente están los tranvías, como hace rato mencioné, que son eléctricos, hay barcos de vapor, hay un gran desarrollo de la industria automotriz, van a aparecer las motocicletas como algo muy novedoso para aquella época. Las motocicletas y las bicicletas pues van a ser excepcionales para la masa de los trabajadores por el bajo costo de las materias primas y porque realmente son baratos estos medios de transportes. Entonces van a abarrotar las ciudades europeas. Ahora, ya que tocamos el tema de las ciudades europeas, vamos igual a las cifras. Las ciudades vamos a ubicarnos en el año de 1850, donde había 45 ciudades en el continente europeo de más de 100.000 habitantes. Para 1913 se incrementó y ya vemos que 100.000 habitantes tienen 184 ciudades. Seguimos con los datos duros. Para 1910
Londres contaba con 7.2 millones de habitantes. En ese mismo año, París tenía 2.8 millones, Berlín 2 millones, Viena, Glasgow, Moscú, San Petersburgo superaban el millón de habitantes. Hamburgo, Varsovia, Budapest y otras se acercaban también a esa misma cifra. Igual, pues vemos ciudades ya muy pobladas: Manchester, Múnich, Barcelona, Ámsterdam, Madrid, Liverpool, Milán, Colonia, Rotterdam, Estocolmo, Roma. Tenían entre 500,000 y 800,000 habitantes. Antes, es decir, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, estas ciudades europeas, había muchísima gente que vivía en esas ciudades europeas. Se calcula que unos 60 millones en esas ciudades, y que más o menos esas proporciones de las ciudades, unas más grandes, otras, contaban con centros fabriles, contaban con centros comerciales, administrativos, bancos, servicios, y esas economías eran dinámicas y muy diversas. Esto es lo importante de las ciudades, que es un tema que muchas veces no se toca en clase, pero como ahora estamos haciendo cápsulas, por lo tanto, pues estamos viendo la importancia. Inglaterra, para estos momentos que estamos haciendo la disección, las rebanadas del tiempo de 1870 a 1914, es el país más desarrollado del planeta. Alemania, que como ya lo vimos en otro video, que se unificó para 1870, va a la saga, ahí va, pero de esos alemanes, pues sí se están apurando mucho, han visto que ya perdieron bastante tiempo en otras cosas y lo quieren recuperar. Tienen grandes consorcios de acero, del carbón, tienen mucha energía eléctrica, laboratorios, también tienen un gran desarrollo bancario y le han promovido la investigación científica. Vemos también que las grandes conquistas de la ciencia en la historia de este periodo alemán, pues vemos que los motores de combustión son su fabricación, vemos que también la tracción eléctrica ellos la inventaron, en fin, vemos que los alemanes ahí van. En este momento también de la historia, pues vemos que París se ha convertido en un gran polo de atracción turística y que la costa azul francesa pues también les está gustando mucho. Ya está en ciernes apareciendo paulatinamente la actividad que sería la turística. Tenemos que hacer entonces la precisión que no todos los países europeos tienen el mismo desarrollo. Vemos otros que van a la saga, como Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, que son países que no están tan industrializados y no tienen recursos carboníferos. Vemos pero que sí la apuestan a la electricidad, a la industria química, a los fertilizantes, a los explosivos, al desarrollo de los plásticos y a la maquinaria de precisión, que esto después les va a dar las posibilidades de tener un gran desarrollo durante el siglo XX. Vemos otros países, a diferencia de estos dos primeros bloques, que Italia, Rusia, el Imperio Austrohúngaro, la Europa del sur del Mediterráneo, contando Portugal, Grecia y España, su evolución ha sido pues marginal, muy distinta. Constituyen una Europa atrasada en la que no se integran más bien no se integran tanto el desarrollo, tienen algunas áreas modernas, otras no, pero vemos que está marcada por la pobreza, hay mucho analfabetismo, bajos niveles de vida y tienen una agricultura de subsistencia. Estos matices obviamente pues la tienen anclada
en el atraso, muy diferente a la Europa que comencé, que es la francesa, alemana y la de Gran Bretaña, muy diferente a ella. Vemos también entonces que las ideas que tiene el Imperio Británico, que es lo que estamos viendo ahorita en el mapa, pues tienen 2/5 partes del planeta para aquel entonces. Comienza su penetración hacia 1880 en Egipto. Vemos que también los franceses se comienzan a meter, pero vemos que los ingleses pues tienen pues mayores probabilidades de tener un control más férreo en Rodesia, en el Transvaal. En fin, vemos que Inglaterra se impone en estas colonias en África y le saca todo lo que puede de materias primas. ¿Cómo podremos analizar? Francia e Inglaterra se reparten buena parte de África. Los países que van a llegar muy tarde a esta repartición colonial, pues va a ser Italia, que se va a tratar de colocar en el norte de África, y el Imperio Alemán, que quiere expandirse no solamente por ser un país sólido al centro europeo, sino que coquetea con algunas inversiones en el Imperio Otomano y quiere abrirse paso también en África. Vemos que va a haber ciertas tensiones en estos países europeos que tienen crisis y hay cambios en el orden internacional, y que pues va a haber más o menos un reposicionamiento de las alianzas a lo largo y ancho de los años que estoy mencionando. Podríamos explicar que va a comenzar una tentativa por algunos países para tener alianzas más allá de su sed colonial. Vemos entonces que en 1901 Inglaterra hace un pacto con los norteamericanos y prácticamente los ingleses les dejan el canal de Panamá. Bien sabemos que hay cruces importantes para el comercio internacional y que también Inglaterra tiene un pacto con los japoneses para 1904, donde también Inglaterra hace la Entente Cordiale con Francia. Esto hace a su vez que tanto Inglaterra y Francia dejen a un lado sus pleitos por el reparto de las colonias. En 1907, Inglaterra y Rusia firman un convenio para definir sus respectivas áreas de influencia en Persia y Afganistán, con lo cual vemos también que hay ciertos atisbos para requerir alianzas. Vemos entonces que una alianza es Francia e Inglaterra. Vemos que Inglaterra, Jorge V, que ustedes están viendo que es el rey británico, también hace una alianza con su primo, el zar Nicolás de Rusia. Por lo tanto, Inglaterra permanecerá siendo una gran potencia. Eso es todo.